¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 27 de febrero, un día de recuerdos, un día de nostalgia, un día de reflexión para muchos respecto de lo que ocurrió hace ya 5 años. ¿Se ha aprendido la lección de lo que ocurrió con este terremoto tsunami que afectó a parte del país y por supuesto a la región del Biobío? ¿Han aprendido las comunas lo que es la materia de seguridad? ¿Han aprendido a enfrentar una catástrofe? ¿Están preparadas para ello? Es parte de lo que, fíjense ustedes, refleja una encuesta de percepción realizada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción de su observatorio de desastre, el cual se hace el lanzamiento oficial con esta actividad. Varias preguntas, varias encuestas que respondieron las personas del Gran Concepción. Una de ellas, y la que llama mayormente la atención, tiene que ver con si creen las personas que su comuna está preparada para un desastre como el terremoto y tsunami precisamente de febrero de 2010. Fíjense ustedes que solo un 37% ha señalado que sí, que estas comunas están preparadas, lo que se contrarresta con un 57,8% de las personas que dice que no están preparadas frente a un nuevo desastre. Es lo que refleja esta encuesta, que tiene varias preguntas en donde también se habla de la preparación que se tiene que tener respecto entonces de estos casos. Por ejemplo, la gente también se le preguntó si es que sienten que sus casas son un lugar seguro para enfrentar o pasar un desastre como el ocurrido ya hace 5 años. El 64% de las personas ha señalado que sí, lo que para los expertos puede ser un riesgo mayor porque todo depende de las condiciones, del lugar donde se esté, de cómo es la construcción que se tiene al respecto. Es parte de lo analizado y que quiero invitarte a que pasemos a escuchar las palabras de un experto quien habla precisamente de las construcciones del país, de lo que se tiene que hacer, de las propuestas que se tiene de analizar todas estas infraestructuras respecto entonces a cómo podrían enfrentar un desastre. ¿Cómo está preparado el país en cuanto a la materia de construcción? Nos cuenta este experto de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Los edificios no se han construido solamente en los últimos 20 o 10 años. Tenemos edificios muy antiguos, tenemos viviendas unifamiliares muy antiguas, tenemos viviendas de autoconstrucción. Y es necesario crear una cultura de la evaluación sísmica, de diagnosticar estos edificios, ver cuál es su condición real, actual, y proponer medidas que permitan su reparación, reforzamiento y mejoramiento. Parte del análisis entonces que se hace respecto a estas construcciones. Pero una de las cosas importantes es estar preparado frente a una emergencia. ¿Cuál es lo que tiene que contener el kit de emergencia? ¿Tienen las personas un kit de emergencia? La mayoría dice que sí lo tiene, pero ¿qué es lo que esto compone? Es lo que de repente está errado. De hecho, las personas han señalado que dentro del kit de emergencia, por ejemplo, está el agua potable, más del 94% lo tenía, lo cual los expertos dicen es correcto. Se tiene que tener agua potable, pero también hay otros que hablan de tener, por ejemplo, arroz, de tener tallarines, alimentos no perecibles. El 64% de las personas lo tiene y la gran pregunta es cómo lo van a cocinar, por ejemplo, frente a una emergencia. No está dentro de lo correcto que se tiene que tener en un kit de emergencia. ¿Qué es lo que se debe tener? Por ejemplo, los consejos que se dan: agua potable, por supuesto, pero tiene que haber 2 litros diario por persona y se habla en caso de una emergencia que se tiene que pensar en al menos 3 días para poder tener cosas por lo menos por un tiempo de 3 días, lo que tiene que ver con alimentos enlatados, con cosas que también estén en lo que son cajas, como por ejemplo los Tetra Pak. Es parte de lo que se debe tener en cuanto a alimentación, barras de cereales, de energéticas también, estas barras que pueden ayudar en este sentido. Además de lo característico, las pilas. Hay una serie de mecanismos también hoy actualmente que tienen cargadores solares, por ejemplo, o que uno puede ir cargando algunas pilas o linternas que también incluso son radios y que ayuda a la comunicación. Pasemos a escuchar precisamente qué es lo que tiene que contener un kit de emergencia. Hablan los expertos de la Universidad Católica. ¿Qué cosas se deben tener? Agua, 2 litros por persona por día. La ONEMI y a nivel internacional se requieren que uno sea autosuficiente por 3 días. ¿Ya? Entonces hay que contabilizar 6 litros por persona en un hogar. También alimentos que estén enlatados o en algún Tetra Pak. ¿Ya? Eso es importante. Y ojalá estén con abre fácil
Hay una serie de consejos que hay que seguir, hay una serie de ofertas también que se puede tener en el caso de lo que tiene que ser las cosas eléctricas, con lo que tiene que ver con cargadores solares, por ejemplo, que se puede hacer o que uno mismo puede darle energía para poder mantenerse. La recomendación es tener las cosas al menos pensando en próximos 3 días posterior a una emergencia. Todos los consejos, todo el análisis que se tiene de esta encuesta también y lo que tiene que ver con este kit de emergencia que debe tener cada una de las personas en su casa, por supuesto, se los contamos en nuestra edición central. Que estén bien, buenas tardes.